El control prenatal, ¿qué sería? Sería una serie de entrevistas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido. Este control prenatal tiene distintas características que son importantes mantenerlas y que nos implica a todos como médicos, que tiene que ser precoz. Lo ideal sería que cada control prenatal comience antes de la semana número 8 a 10. Periódico, en el caso nuestro, que manejamos pacientes que tienen patologías, la periodicidad del control es mayor. Completo, es que abarque la mayor cantidad de estudios y que la paciente realice sus controles prenatales, por lo menos 5 controles prenatales durante el embarazo. Y de amplia cobertura quiere decir de que la población esté abarcada en su totalidad, ya sea en su área de influencia o en su área de referencia. ¿Cuáles son los objetivos y las propuestas y actividades del equipo de salud para este control prenatal? Primero, que la confirmación del embarazo sea lo más rápido posible y se va a basar para las pacientes en los signos clásicos de presunción, de probabilidad y de certeza. ¿Cuáles son los signos de presunción de embarazo? Aquellos que pueden ser inconstantes o variables y que aparecen al final de la cuarta semana de embarazo, donde la paciente comienza a sentir ciertos cambios y que aparecen y desaparecen, perdón, alrededor de la semana número 18. Son manifestaciones subjetivas y algunas manifestaciones objetivas, como por ejemplo cansancio, sueño, malestar general, y la más importante, como signo de probabilidad, posteriormente va a ser la amenorrea. La amenorrea es la ausencia de menstruación. Un ciclo normal, habitualmente, dura entre 21 y 35 días. Cuando pase esos 35 días de atraso, es cuando empezamos a sospechar que la paciente en edad sexual reproductiva y que habitualmente, si es que no está con ningún método anticonceptivo, puede estar embarazada. Luego tenemos las modificaciones uterinas, en el cual la palpación externa nos permite reconocer algún signo más seguro, que es el aumento de la altura uterina. Y por último, lo que son los signos de certeza. Con los signos de certeza vendrían a ser de la confirmación del embarazo con la detección de la beta-HCG, que lo más fácil es mediante un test de embarazo en orina, y luego con métodos complementarios como son la visualización fetal o la detección de los latidos cardíacos fetales. Esas son distintas etapas donde nosotros tenemos estos signos que son de presunción, de probabilidad y de certeza para la detección del embarazo y la confirmación del mismo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar la calidad del control prenatal. Para eso tenemos tecnologías adecuadas que están en todos los consultorios, como son los gestogramas y las cintas obstétricas, que nos permitan adecuadamente calcular la edad gestacional, es decir, el tiempo de embarazo, teniendo siempre en cuenta que el embarazo dura 280 días, 41 semanas o 10 meses. Después lo que tenemos que hacer siempre, una vez que nosotros tengamos nuestras embarazadas en el control prenatal, es planificarlo y explicarlo. Planificar el control prenatal, cómo va a ser la atención del parto, el puerperio y del recién nacido, con la historia clínica perinatal, que es muy importante, el llenado del carnet perinatal y el sistema informático perinatal. Esto es lo que nosotros le llamamos hoja amarilla o historia clínica perinatal, que está dividida en distintos sectores. El primer sector, que es la parte superior, habla de los datos de la paciente. El segundo sector habla de los antecedentes que tiene la paciente, ya sea antecedentes familiares, personales y antecedentes ginecobstétricos, en la cual nosotros los obstetras normalmente le preguntamos si la paciente tuvo embarazos anteriores, si tuvo partos, si tuvo abortos, si tuvo cesáreas, cuáles fueron las causas por las cuales fue la cesárea, si tuvo partos, cuántos pesaron. En el contexto de lo que nos reúne hoy acá, el peso del nacimiento es muy importante y sobre todo los controles prenatales. Y la tercera parte que nosotros vemos durante el control prenatal es de la gestación actual, donde la edad gestacional como punto de corte muchas veces en la patología es importante y como punto de corte de los estudios complementarios que vamos a pedir.
Bien, otro objetivo que tenemos como médicos es detectar el riesgo en la población, que es la evaluación del riesgo perinatal, en la cual, mediante el interrogatorio, tenemos que constatar la presencia o ausencia de factores de riesgo junto con los exámenes complementarios, lo cual es imprescindible para la toma de decisión sobre estudios posteriores y la frecuencia de estos controles prenatales. Como les decía, lo ideal es que cada paciente tenga por lo menos 5 controles prenatales, pero en las pacientes que nosotros venimos manejando, esos controles prenatales son más frecuentes. ¿Cómo identificamos esos factores de riesgo que nosotros le llamamos? Mediante las condiciones socioeconómicas de la paciente, la accesibilidad de los servicios de salud, los antecedentes obstétricos que estábamos hablando, las patologías del embarazo actual o la patología previa que tenga la embarazada antes de llegar a nuestro consultorio. Y a partir de ahí, fijar un cronograma de actividades para poder realizar en todo el control prenatal. ¿Qué es lo que hacemos en los controles prenatales? Pesarla, medirla, sacar su índice de masa corporal y en base a eso sacar aproximadamente cuál sería un incremento posible que pueda llegar a tener la paciente durante la gestación. Siempre teniendo en cuenta que en un embarazo normal, todo y durante todo el control prenatal se va reclasificando en lo que se llama enfoque de riesgo de la paciente. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos disminuir el impacto negativo de las infecciones, por ejemplo, de transmisión vertical, ejemplo, VIH, sífilis, toxoplasmosis, Chagas, que son serologías que se piden habitualmente en el primer control prenatal. Pesquisar la incompatibilidad sanguínea materno-feto-neonatal mediante el interrogatorio y los controles inmunohematológicos cuando aquellas pacientes son de RH negativas y hacerle la inmunoprofilaxis para disminuir las posibilidades que se sensibilicen en el caso de que la paciente sea negativa y el marido sea RH positivo. Prevenir y descartar la anemia materna, que requiere el pedido del análisis del laboratorio para valorar la hemoglobina y el tratamiento de hierro durante todo el embarazo y hasta los 6 meses posteriores al nacimiento del bebé. Descartar algunos factores de riesgo, como son los urocultivos positivos, dado que la embarazada, como nosotros tratamos de detectar durante el control prenatal, hace lo que se llama bacteriurias asintomáticas. Es decir, muchas veces puede llegar a tener infecciones urinarias y esas infecciones urinarias, si nosotros no pedimos los urocultivos de manera periódica, no la podemos detectar. Descartar diabetes mellitus previa y diabetes gestacional mediante el dosaje de la glucemia. Sabemos que en el primer control prenatal, durante el primer trimestre, la paciente tiene una glucemia en ayunas y junto con el interrogatorio y el examen físico tenemos que hacer el enfoque de riesgo de la paciente para ver cómo va a ser el seguimiento y cuándo va a ser el momento en que vamos a pedir la prueba de tolerancia al azúcar, que es la PTOG. Y luego tenemos que pesquisar las alteraciones de la presión arterial, siempre en cada control prenatal, tomando la presión de la paciente con 30 minutos de reposo, de sentada y en lo posible sin haber ingerido ningún alimento previamente. ¿Qué es lo que hacemos en los controles prenatales? La evaluación clínica obstétrica mediante el interrogatorio. Cada vez que la paciente viene a nuestro control prenatal, volvemos a realizar el interrogatorio sobre cómo estuvo entre control y control. El diagnóstico de la vitalidad fetal, en el caso que tengamos que pedir algún tipo de método complementario. El diagnóstico de la presentación fetal mediante unas maniobras que se llaman maniobras de Leopold para ver si el feto está de cola, si el feto está de cabeza, si el feto está transverso o atravesado. El examen ginecológico, en el primer trimestre, la toma el Papa Nicolau y la colposcopía, y el examen mamario y la preparación de las mamas, sobre todo a partir de la semana número 33, para que el bebé luego pueda tomar la teta. Y luego, en este contexto que estamos viviendo, algo no menos importante, que es la vacunación, teniendo en cuenta que la antigripal se coloca durante todo el embarazo. Tenemos lo que se llaman oportunidades de vacunación, que es la vacunación de la hepatitis B con sus 3 dosis. En el caso que la mamá no haya tenido embarazos anteriores, se hace el esquema completo de la vacuna antitetánica, semana 20,
semana 26, es decir, a los 5 y a los 6 meses, y posterior al parto 1 año, y lo que nos brinda una inmunización durante 10 años. Y en el caso que haya tenido un embarazo previo, menor a 5 años, simplemente se hace un refuerzo con la doble adultos. Y actualmente la importancia de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en aquellas embarazadas que tienen embarazos mayores de 14 semanas. En todas las embarazadas mayores a 14 semanas es muy importante la vacunación. La guía del Ministerio de Salud, como recomendación, hablaba de la vacuna de AstraZeneca, pero actualmente cualquier vacuna es útil para las embarazadas nuestras, dado que gran cantidad de pacientes que tenemos en el hospital, la mayoría, le diría yo, no están vacunadas. Y la evolución de estas pacientes no vacunadas es verdaderamente rápida y como que queman etapas rápidamente. Entonces, la prescripción de la vacuna en aquellas pacientes embarazadas es muy importante en el control prenatal apenas pasen las 14 semanas. Bien. Luego tenemos detectar los posibles procesos sépticos bucodentales mediante el examen bucodental, que es la paciente debe concurrir una vez por lo menos al odontólogo, dado que nosotros sabemos que las infecciones odontógenas, las vaginosis bacterianas, que son el flujo vaginal, y las infecciones urinarias son factores de riesgo para parto prematuro. Y por último, brindar siempre los contenidos educativos formativos para el parto y la crianza de ese recién nacido. En este contexto de pandemia, el control prenatal no debe dejar de realizarse. Es importante que los consultorios, ya sea los consultorios de control prenatal básico, los consultorios de alto riesgo, sigan abiertos, porque son muchas las pacientes que han perdido su control prenatal y su ritmo de control prenatal al inicio de la pandemia. Aquella paciente que es positiva y que está COVID positiva también debe realizar su control prenatal. Nosotros en el hospital tenemos muchas consultas. La paciente entra por el consultorio febril y luego pasa a sala de parto donde se puede realizar su control prenatal. Obviamente, si tiene alguna urgencia, se la asiste adecuadamente de la urgencia hacia la interna, si no se hace el control prenatal básico. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad. Muy bien, Daniel, hermosa la presentación, súper clara. Bueno, gracias. Vamos a abrir el espacio a ver si hay alguna pregunta de los participantes. Y si no hay ahora, también vamos a pasar un mail que podrían enviar preguntas para, en caso de que necesiten, ¿sí? Están tímidos todos hoy. Sí. Contame, Daniel, en el Hospital del Este, ¿cómo te estás manejando ahora con los consultorios? ¿Están haciendo consultorios de alto riesgo? ¿Solamente es COVID? No, nosotros lo que hemos podido conservar 3 veces a la semana, continuar con las embarazadas nuestras de alto riesgo. Sí tenemos una comunicación ahora mucho más fluida con maternidad y con el Hospital Avellaneda, dado que si la paciente no es positiva, nosotros no podemos terminarla en el hospital porque no tenemos un espacio actualmente para pacientes no COVID. Entonces, lo que hacemos es, seguimos todo el embarazo en el hospital, realizamos los métodos complementarios en el hospital y cuando la paciente está entre 36 y 37 semanas, mediante referencia y contrarreferencia y bueno, con los médicos obstetras de maternidad de la Avellaneda, más de maternidad en realidad, tratamos de comunicarnos para enviar a la paciente para que la finalización del embarazo sea ahí. En el Bien, caso de que la paciente sea COVID positiva, todas las pacientes COVID positivas embarazadas de la provincia mayoritariamente están en nuestro hospital. Muchas veces nos llaman para ver cómo es el seguimiento y el control. Algunas se hicieron por telemedicina, pero hemos tenido muchas pacientes que se le hicieron el control prenatal en el sector de sala de parto, sobre todo lo que son ecografías y laboratorios. Lo que sí hemos visto es, a diferencia de la bibliografía habla que las embarazadas se complican mucho en el tercer trimestre
Y nosotros estamos viendo muchas pacientes complicadas entre la semana 20, 21 y la semana 33, 34. Yo creo que tiene mucho que ver con el hábito constitucional de las pacientes. Muchas de las pacientes que ya han fallecido inclusive son pacientes obesas, son pacientes con síndrome metabólico, algunas son, un par han sido pacientes diabéticas. Entonces, los factores de riesgo y las comorbilidades son determinantes en las pacientes. Por todo lo que es el hábito constitucional de la paciente de por sí embarazada, es una paciente totalmente distinto al paciente COVID habitual que podemos llegar a tener. Y es lo que hemos visto y lo que se describe. Obviamente esto es una patología nueva y no hay muchas cosas, digamos, tampoco hay una guía, sino son todas recomendaciones. La paciente hace una especie de una enfermedad que se llama preeclampsia, que es una complicación de la hipertensión, desde el punto de vista bioquímico. Disminuyen las plaquetas, aumentan las enzimas hepáticas y la mecánica respiratoria se complica mucho, mucho, mucho en un lapso de 2 o 3 días, digamos. Entonces, es una paciente la cual por su inmunodepresión natural que tiene, hay que tenerla muy de cerca y la progresión muchas veces en lo que es la parte respiratoria, que bueno, obviamente la maneja la parte de clínica y de terapia intensiva, es realmente preocupante. Entonces, lo que se hizo o lo que se está tratando de hacer es poner puntos de corte. No hay una evidencia científica que indique que la paciente embarazada tiene que ir o a parto o a cesárea. Puede ir a parto, ¿tá? Muchas veces la recomendación es tratar de disminuir la exposición también del equipo de salud en el caso de los partos prolongados, dado que el ingreso y el egreso de la UTPR con la paciente ahí es complicado. Pero bueno, el punto de corte por ahí, como el aumento de la volemia de la paciente, del volumen plasmático se da a partir de las 20, 22 y la función respiratoria se modifica a partir de las 30, 31, 32 semanas. Se ve mucho que la paciente se complica a partir de esa edad gestacional. Y lo otro que se Sí. aprendió es al tema de parinizar todas las pacientes, digamos, o sea, la embarazada tiene un estado protrombótico, que se llama, o sea, que es un factor protector para el parto, que por esa paradoja de la vida, el estado protrombótico permite que la paciente no sangre mucho después de tener su bebé. Bueno, en este momento, el estado protrombótico es el que está complicando a todas las embarazadas. Así que bueno, esa Bien. es una mirada. Te hago una pregunta, Daniel. ¿Cómo accede la paciente a los consultorios de embarazo de alto riesgo? Ahora con ustedes, ¿es por turno a agenda espontánea? ¿Es por turno Hay, programado? en los hospitales que corresponden al área Ujú, están haciendo, lo hacen por vía telefónica al hospital, llaman ujú, y le dan el turno y la hora. Los consultorios empiezan a las 8 de la mañana, están durante toda la mañana, ujú. de pacientes no positivas, digamos, Sí. y después por referencia y contrarreferencia, desde los CAPS están accediendo al control. Sí es cierto que con el tema de que el hospital es un hospital COVID, hemos perdido muchas pacientes que veníamos siguiendo, digamos, cuando al principio estaban cerrados los consultorios, pero bueno, hemos tenido la posibilidad que nos dejen continuar con nuestros consultorios y con nuestras pacientes. Así que es la manera que ellas acceden. Cuando la paciente es COVID positiva y se está empezando a implementar ahora un programa en el cual vamos a hacer un consultorio de pacientes post-COVID. Sí hemos Ujú. visto algunas patologías, eh, sobre todo desde el punto de vista morfológico fetal en pacientes positivas, que bueno, hay que empezar a estudiarlas, digamos. No hemos visto mucha alteración con respecto a la diabetes, pero sí con respecto a la hipertensión y bueno, y toda la parte respiratoria y cardiovascular queda como muy resentida. Son pocos los partos vaginales que se han hecho de pacientes post-COVID, pocos, muy pocos. Este, hemos tenido, si no me equivoco, bueno, lo tengo el número acá, pero alrededor de 47, 48 nacimientos de pacientes en el mes pasado. Y bueno, es raro adecuarse, digamos, porque la paciente como que te va sorprendiendo todo el tiempo, mueve mucho el laboratorio y se complica rápido, digamos. Por ahí uno cree que el hecho de terminar el embarazo lo favorece y en algunas pacientes la favorece y en muchas pacientes las complejiza, Ujú. porque bueno,
no deja de ser una agresión al organismo, digamos, entonces uno tiene que tratar de ser lo más conservador posible. Bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, por Si no favor. hay más preguntas, vamos a pasar a la segunda expositora, que es la doctora Menaraujo, Alicia Menaraujo, que es médica endocrinóloga del Hospital Eva Perón y es una de las médicas que junto con el doctor Daniel hacen toda la parte de diabetes gestacional, ¿sí? El tema que va a abordar la doctora el día de hoy es diabetes gestacional, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Muy bien, Ali, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra charla. Vamos a ver si compartir. No sé si esperar un poquito porque supuestamente estaba planeada para las 10 de la mañana, pero bueno, no hay problema. ¿Se escucha bien? Bueno, el tema que a mí me toca abordar ahora es la diabetes gestacional, factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. Vamos a empezar primero con lo más sencillo. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un aumento de los valores de glucemia en sangre, ¿sí? ¿Y qué es la diabetes gestacional? Es el aumento de los valores de glucemia que se diagnostican durante el embarazo. Esto es independiente del momento en el cual, digamos, se diagnostica en qué parte del embarazo está y también es independiente del tratamiento que requiera, ¿sí? ¿Por qué aumentan los valores de glucemia? Los valores de glucemia aumentan porque hay una falta de insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona, está fabricada por un órgano, que es el páncreas, y es la encargada de disminuir los valores de glucemia porque permite el ingreso de la glucosa a la célula. Hay un desbalance durante la diabetes. ¿Qué pasa? La glucemia aumenta porque disminuye la insulina. La diabetes y el embarazo hay dos formas de presentarse. La diabetes puede ser una persona con diabetes que se embaraza, que es una diabetes pregestacional, o una embarazada que le diagnostican diabetes durante la gestación, que es lo que se llama diabetes gestacional, ¿sí? A nosotras es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una mujer que está embarazada, que tiene un bebé en su panza y que se ha hecho el diagnóstico de diabetes. La diabetes es una condición patológica que con mayor frecuencia complica el embarazo y el parto y puede afectar al recién nacido y en los casos de la diabetes gestacional también influye en el futuro de la mujer, porque ya vamos a ver que muchas de estas pacientes tienen más posibilidad de hacer diabetes tipo 2 en el futuro y también tienen más posibilidad de hacer diabetes gestacional en una próxima gestación. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? Por ahí hay muchas enfermedades que tienen sintomatología, pero la diabetes no. Entonces, el diagnóstico siempre es con un laboratorio, ¿sí? El diagnóstico puede ser, se hace siempre con el laboratorio que necesitamos que el obstetra, por eso es tan importante los controles prenatales, que lo solicite. Es una glucemia en ayuna mayor o igual a 100, tienen que ser 2 glucemias, entonces lo ideal es repetirlo dentro de la semana, y la otra es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba en la cual se coloca 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua y se hacen los controles, digamos, basales y a los 120 minutos. Y si el valor es igual o mayor a 140, se diagnostica la diabetes gestacional. ¿En quién vamos a buscar la diabetes gestacional? La diabetes gestacional la tenemos que buscar en todas las pacientes embarazadas, independientemente de qué factores de riesgo tenga. ¿Por qué decimos esto? Porque antes solamente se hacía la prueba de tolerancia o se hacía más hincapié en el pedido de la glucemia en los pacientes que tenían factores de riesgo.
ahora se hace en todas las pacientes embarazadas. Hay factores de riesgo que están desde la LAD, que estos son los que ha publicado la LAD en el 2010, y que son edad mayor o igual a 30 años, antecedentes de diabetes gestacional previa, porque es muy frecuente que después de una diabetes gestacional, en el próximo embarazo vuelvan a desarrollar una diabetes gestacional, antecedentes de familiares de primer grado diabéticos, que son familiares de primer grado, mamá, papá, abuelitos, ¿sí? Hermanos, que se hayan embarazado gorditas, con un índice de masa corporal mayor a 27, o que también puede ser que hayan subido mucho de peso en el embarazo, antecedentes de macrosomía fetal, que es que tengan un hijo que haya pesado 4 kilos o más, y esos son factores de riesgo. Antes solamente con los factores de riesgo se diagnosticaba, se solicitaban las pruebas de glucemia y la PTOG, pero ahora a toda paciente embarazada, después de las 20 semanas de gestación, se le solicita una prueba de tolerancia. Y si esta paciente tiene muchos factores de riesgo, también se lo puede solicitar en el primer trimestre, y en caso de que sean negativas, se las repite después de las 20 semanas, y si tienen muchos antecedentes o nos da indicio de que puede hacer una diabetes gestacional, se lo puede repetir cerca de las 30-31 semanas. Ahora vamos a hablar por qué se produce, cuál es la causa, cuál es la fisiopatología de la diabetes gestacional. Durante el embarazo hay un órgano muy importante, que es la placenta, que conecta la madre con el bebé, y es la que se encarga de que el bebé reciba los suficientes alimentos. Este órgano secreta hormonas, que estas hormonas que las libera la placenta actúan en todo el organismo. Y son hormonas que modifican a la mujer durante todo el embarazo. Y en el páncreas, ¿qué hacen? Hace que tiene que funcionar más de lo habitual. Tiene que producir mucha insulina, tiene que producir una hiperinsulinemia, que es necesaria para mejorar la absorción y la utilización de la glucosa. Pero a veces esto no es suficiente, porque el páncreas es como si fuera un motor, entonces se cansa, claudica, y ahí, cuando deja de producir insulina, aparece la diabetes gestacional. ¿Qué pasa? El páncreas deja de fabricar la cantidad de insulina suficiente, o produce mucha insulina, pero es defectuosa y no se la puede utilizar. Entonces, como disminuye la insulina en la sangre, aumenta la glucemia. ¿Cuándo ocurre esto? Esto generalmente ocurre entre las 24 y las 32 semanas de gestación. Por eso es normal que se solicita, generalmente la gente, las pacientes que vemos, están en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, como para ir repasando, ya hemos dicho que la diabetes gestacional es la que se detecta en el embarazo. Afecta entre un 5 a un 10% de las mujeres durante el embarazo, y esta generalmente no produce síntomas. Por eso, para hacer el diagnóstico, es necesario hacer un laboratorio, ¿sí? Y se lo tiene que hacer a todas las pacientes que estén embarazadas. La placenta, la causa de la diabetes gestacional es que la placenta produce hormonas que producen resistencia a la insulina, y para vencerla tienen que producir mayor cantidad de insulina, y a veces el páncreas no puede realizar. Ahí, ¿vamos bien? ¿Se está escuchando todo bien? Está perfecto. Bien. Si alguno tiene alguna duda, también puede ir diciéndolo en el medio de la presentación. Bueno, ahora vamos a ver cómo puede afectar la diabetes al embarazo y al feto. La diabetes gestacional, generalmente la madre casi no produce síntomas. Puede ser trastornos muy leves, pero generalmente la madre no tiene síntomas, a diferencia de otras diabetes descompensadas, por ejemplo, los diabéticos tipo 2. Pero sí puede haber complicaciones en el embarazo. Puede haber, más frecuente, amenaza de parto prematuro, que son las contracciones que se producen antes del tiempo. También puede haber preeclampsia, que es un aumento de la presión arterial, que también se puede diagnosticar en el embarazo. Puede haber polidramnios. ¿Qué es el polidramnios? Es un aumento del líquido amniótico. Es esa mamá que tiene una pancita grande, ¿sí? Que tiene mucho líquido. Y también son muy frecuentes las infecciones urinarias y las infecciones vaginales, que a su vez estas producen más contracciones
y pueden producir amenaza de parto prematuro, como ya lo dije. En la mamá casi no tiene síntomas, pero el feto sí tiene más, puede producirse más síntomas y más complicaciones durante el embarazo. Este feto está acostumbrado a que tenga mucha cantidad de glucosa en la sangre, porque recordemos que el cordón, digamos, que comunica a la placenta con el feto, toda esa glucemia, este bebé está acostumbrado a tener cada vez más glucosa, entonces el bebé engorda, entonces hay un aumento del peso en el nacimiento, esto se llama macrosomía, es un bebé que pesa más de 4 kilos, no es un gordito saludable por los cachetitos nada más y la pancita o los hombritos, sino que es un bebé que también tiene aumento del tamaño digamos, de grasa alrededor de la caja torácica, ¿sí? Es un bebé que cuando nace, por ahí tiene más trastornos, sobre todo respiratorios, ¿sí? Porque es un gordito que no tiene buena adaptación, también tienen retraso de la maduración, sobre todo pulmonar, porque hay unas células que permiten la expansión del pulmón y estas no se desarrollan bien en la mamá diabética. También puede haber durante el parto hipoglucemia neonatal, que significa que al bebé le bajan los valores de azúcar, porque este era un bebé que estaba acostumbrado a tener por el cordón mucha cantidad de azúcar y de golpe cuando nace se corta el cordón y el bebé sufre una hipoglucemia. ¿Cómo podemos evitar esto? El bebé tiene que ser rápidamente, se tiene que dar de mamar. ¿Por qué? Porque esta es la forma que al bebé ahora le va a ingresar la glucosa a su cuerpito. También es más frecuente la ictericia neonatal, que son los bebés que se ponen amarillito porque aumenta la bilirrubina. Tienen también causa de sufrimiento fetal. Puede haber traumatismo durante el parto, porque son a veces bebés grandes, ahora sobre todo en esta época de pandemia, que no se han hecho controles prenatales, no se han hecho ecografías. Entonces, cuando nacen los bebés, pueden haber, digamos, lesiones, puede haber una fractura, es como una fractura de la clavícula. Y a veces, cuando los valores de azúcar son altos y aparecen cuerpos cetónicos, el bebé puede fallecer en la panza y hay mayor mortalidad neonatal. Tanto las complicaciones del feto como las que afectan el embarazo se correlacionan con los niveles de glucemia de la madre. Por eso no hay que preocuparse, porque si nosotros normalizamos los valores de azúcar, todas estas complicaciones se previenen. Eso es muy importante. Ahora vamos a ir al tratamiento. ¿Cómo tratamos la diabetes gestacional? La diabetes gestacional, el tratamiento se basa en 3 pilares fundamentales. Uno es la dieta, otro es el ejercicio y la otra es el automonitoreo. La dieta es un punto fundamental en el tratamiento. De hecho, a continuación mía va a haber una charla sobre la alimentación en las embarazadas diabéticas gestacionales. ¿Por qué es tan importante? Porque si se realiza adecuadamente, podemos normalizar los valores de glucemia hasta un 85% en las diabéticas gestacionales. También es importante practicar actividad física moderada, por ejemplo, puede ser caminatas, 20 minutos después de las ingestas, sobre todo. Obviamente no vamos a pretender que las embarazadas que no hacían nada vayan y hagan, qué sé yo, un triatlón, caminen hasta el cerro, pero sí actividad física no es una enfermedad, o sea, el embarazo no es una enfermedad, es una modificación fisiopatológica, es normal. Y después están los automonitoreos. El automonitoreo es importantísimo para nosotros, que se midan la glucosa en sangre, es una glucosa de sangre capilar, que se extrae del dedo, una gotita de sangre extraída del dedo, y esto nos va a permitir ver cómo está haciendo el tratamiento de la paciente. Este es un seguimiento de la paciente. Se tienen que hacer varias determinaciones de glucosa diarias. Esto generalmente depende de cada embarazada, pero por lo general se hacen entre 5 controles por día de la glucemia. Los controles son antes del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la cena, después de la cena, y cuando, por ejemplo, están embarazadas, los controles también se pueden hacer a las 3 de la mañana. ¿Sí? Es fundamental, porque esta es la forma de ayudarlas a las pacientes a ver cómo van con el seguimiento de su patología.
Ya hemos dicho que el pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes gestacional es la dieta y la actividad física. La alimentación saludable es lo más importante, pero en caso de que sea necesario, se debe hacer tratamiento farmacológico. ¿Sí? El tratamiento que se usa con fármacos es la insulina. No se usa antidiabéticos orales o pastillas. ¿Por qué? Porque están contraindicados durante el embarazo y la lactancia. ¿Por qué están contraindicados? Porque estas pastillas pasan sus drogas a través de la placenta y van hacia el feto, que el feto está sano, es un bebé sano. Y la lactancia es lo mismo, ya no existe el cordón umbilical, pero la leche transporta todo lo que, digamos, todas las sustancias de la madre. El tratamiento, ¿cuándo se indica insulina? Cuando no se logra un buen control de glucemia, con dieta, con ejercicio, o en caso de que vamos viendo que el bebé va creciendo y que tiene macrosomía fetal, que lo que se mide es la circunferencia abdominal, ¿sí? Del bebé. Eso se hace en las ecografías. Por eso es la importancia de los controles prenatales. La insulina que se administra a la madre no perjudica al feto. Normalmente, después del parto, los niveles de glucemia se normalizan. ¿Por qué se normalizan? Porque se saca la placenta, que era un órgano que libera muchas hormonas que hacen que aumente el azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué pasa después del parto? La insulina se suspende. Vamos a hacer como un resumen del tratamiento de la diabetes gestacional. Hay que hacer dieta, hay que ver, digamos, de distribuir mejor los hidratos de carbono y ver qué tipos de hidratos de carbono son necesarios para este embarazo. Se tienen que hacer ejercicio, caminatas de 20 minutos, sobre todo después de las comidas, y hay que permitir, si no se permite, esto con el 85% de las pacientes ya logran normalizar los valores, pero en caso que no se puedan normalizar, o que sea que no lleguen a los objetivos de glucemia, o que el bebé venga grande, sea macrosómico, el tratamiento es la insulina, y esto no perjudica al feto y se suspende generalmente después del parto. ¿Qué pasa? Esto es muy importante. Se ha visto en estudios que un 30 al 50% de las diabéticas gestacionales van a tener diabetes tipo 2 10 años posteriores al evento obstétrico. ¿Qué quiere decir? Que esto predispone a la diabetes tipo 2 en un futuro. Por eso la madre se debe cuidar y controlar después del embarazo. Y además, es importante el diagnóstico de la diabetes gestacional porque el 70% de las pacientes vuelven a repetir diabetes gestacional en el siguiente embarazo. Es muy importante en el primer control prenatal decirle al obstetra: yo hice diabetes gestacional en el embarazo anterior. Ahora vamos a hablar qué es lo que pasa después del parto. Ya hemos dicho que la mayoría de las pacientes, al sacar la placenta, mejoran y a casi el 95% de las pacientes vuelven a normalizar sus valores de glucemia después del parto. Pero es importante realizar una reclasificación, que es hacer a las 6 semanas posteriores al parto, cuando el bebé tiene 45 días, una nueva prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es para ver si este trastorno de la glucemia se ha corregido o no. Se reclasifica a la paciente. La mayoría de las pacientes ya hemos dicho que van a hacer reclasificación negativa, que no van a quedar diabéticas, y en estas pacientes es importante hacer controles primeros anuales y después podemos ir, digamos, haciéndole a veces cada 3 años, porque estas son pacientes que tienen riesgo a tener diabetes tipo 2 en un futuro. Esto es muy importante, los controles, y también el control sobre todo del peso, ¿sí? Hay que evitar, digamos, el sobrepeso y la obesidad. Para ir resumiendo, la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional van a tener un embarazo y un parto normal y un bebé sano, como dijo el doctor Olea. Esto no implica la diabetes gestacional, si va a terminar, va a finalizar una finalización del embarazo con parto cesárea, es como cualquier otro paciente. Si mantienen los valores de glucemia adecuados,
el riesgo de que tenga alguna complicación es el mismo que cualquier paciente que no tiene diabetes gestacional. Y el tratamiento de la diabetes gestacional, si no lo tratamos, puede causar problemas en la madre y el bebé, por eso es tan importante los controles periódicos. Hay que haber un abordaje multidisciplinario. Acá tiene que participar el obstetra, el endocrinólogo, el diabetólogo y la nutricionista, para mantener los valores de glucosa siempre normales y así evitar las complicaciones. Muchas gracias. Muy bien, Ali, muy clara la presentación. Si hay dudas, por favor, las ponemos en el chat. La verdad que el resumen en la última diapositiva, súper importante, el tema de que el abordaje debe ser multidisciplinario, en donde debe haber comunicación con todo el equipo de salud, obstetra, que hace embarazo de alto riesgo, médico endocrinólogo y fundamental el apoyo del nutricionista, porque hemos visto que en la mayoría de nuestros pacientes, más del 85% de los pacientes van a responder solamente con dietas sin necesidad de hacer otro tratamiento. También es importante, me parece acá, la llegada del paciente en forma oportuna al equipo de salud, ¿sí? Entonces, cuando están en los CAPS, el pedido de la prueba de tolerancia a partir de las 24 semanas, sobre todo si tiene factores de riesgo, estar muy pendiente de esos para que llegue en forma oportuna al efector de mayor complejidad para poder manejar este tipo de patología. ¿Cómo están haciendo en el hospital con el manejo de los consultorios de diabetes gestacional? Pero nosotros en esta época de pandemia hemos estado implicadas, digamos, hemos tenido que cambiar nuestras funciones y estábamos afectadas en el COVID, en el piso COVID, pero logramos tener un día de consultorio para las diabéticas gestacionales. Obviamente después se ha ido ampliando, ahora nosotros somos 2 endocrinólogas, Fernanda ya no está afectada en la pandemia, entonces ella hace consultorio todos los días y yo hago solamente una vez a la semana y tratamos de juntar todas las pacientes diabéticas gestacionales. Ahora ya por suerte tenemos, digamos, ginecólogos que también están haciendo consultorio externo y tenemos más fácil el control y seguimiento. Lo único que todavía no se puede finalizar en el hospital las pacientes que son negativas de COVID. Entonces, eso sí son derivadas a maternidad, pero bueno, se hace el seguimiento y el control durante todo el embarazo de estas pacientes. Hemos visto en estos últimos 2 años, que ha sido esta pandemia, que han llegado muchos bebés, son más macrosómicos, ha habido muchas complicaciones porque no ha habido buen controles prenatales. Y bueno, también hemos visto diabéticas gestacionales que llegaban mucho más tarde a la consulta. Entonces, vemos que es importante no abandonar eso, no dejar, digamos, de hacer los pedidos, los análisis, los controles, porque cuando se acercan al hospital sí se les da una solución. Pero bueno, por ahí llegan tarde. Sí, con todo esto de la pandemia fueron 2 años difíciles en donde hubo poco, el año pasado casi no hubo consultorio externo, ahora nos permitieron este último mes con el descenso de casos, con el número de casos, reabrir consultorios para que sepan los pacientes. 2 días de consultorio de diabetes gestacional, lunes que está a cargo mío, miércoles está la doctora Mena Araujo. Las pacientes pueden acceder o porque son derivadas de los CAPS o porque piden turno directamente. Los turnos se los pide por teléfono, los dan los días lunes y es semana a semana. El lunes dan turno para toda esa semana. Eso es lo que hemos logrado conseguir. Y después de pasar con nosotros, siempre tienen el turno con la nutricionista y también con el doctor Olea, porque funcionamos así como equipo en el abordaje de esta patología. ¿Alguna pregunta?
otra cosa que también me parece importante remarcar es que ha habido pacientes diabéticas gestacionales que se ha hecho el diagnóstico y muchas se ha hecho el diagnóstico infectadas con COVID, el cual sabemos que es una patología que se le da corticoides. Entonces por ahí ha sido el manejo un poco más difícil que digamos, el habitual, pero bueno, ya hemos aprendido a manejarlo y a hacernos amigas de tantos corticoides y de los valores de glucemia, que eso es una complicación que hemos tenido. Bueno, seguimos tímidos, no hay preguntas en el chat, pero en el chat después se van a fijar al final que va a aparecer un mail, ¿sí? Que ya lo van a poner para que cualquier duda que surja puedan mandar directamente el mensaje a ese mail, ¿sí? El mail es diabetestuc@gmail.com, pero va a aparecer al final del chat para que si surge alguna pregunta y no se animan a hacerla ahora, puedan mandar mail, ¿sí? Bueno, muy bien. Luciana, ¿estás conectada por ahí? Ahora seguiría la licenciada Barrio Nuevo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ahí estamos. ¿Cómo Sí. estás, Lu? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. No te estamos escuchando, pero no te estamos viendo, Luciana. Ah, sí, a ver, para. ¿Ahí me ven? ¿Vos ves ahí? No. Vos, Fer, vas a pasar la diapo, ¿verdad? Yo te paso las diapos, Sí, vos porque tenía avísame problemas. Sí. A ver, cuándo intento, tengo a que ver si pasar. me ven ahí. Yo te voy a poner siguiente. y bueno, Todavía no te vemos, Lu. Ahí está. Ahí Sí, ahí estamos. estamos. Bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Luciana Barrio Nuevo, que es la que nos acompaña en el seguimiento de las pacientes con diabetes gestacional. La licenciada es nutricionista y educadora en diabetes en el Hospital Eva Perón. Lu, estamos con vos. Bien, bueno, hola, buenos días. Como bueno, nos presentó la doctora Leonardi, trabajamos en conjunto en el hospital, ¿sí? Y el tema de hoy, bueno, vamos a hablar un poco sobre el abordaje nutricional en la diabetes gestacional, ¿sí? Sabemos que la diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos que se manifiesta por primera vez en el embarazo. Ahí estamos. Espérame, 2 minutos. Dame 2 minutos, Lu, que comparta el PowerPoint. ¿Estamos? Parece que ahí. Me dice que no ponga la... Me dice que ¿Ahí no se ponga ve? Sí. Sí. Bueno, entonces, Ahí estamos. ahí estamos, ahora sí. ¿Estamos ahí? Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco sobre el abordaje nutricional en diabetes gestacional, ¿sí? Sabemos que la diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos que se manifiesta por primera vez durante el embarazo, ¿sí? Las mujeres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones durante el embarazo como preeclampsia, y también tienen riesgo sujetos a desarrollar complicaciones a corto plazo, como la macrocemia fetal, las hipoglucemias neonatales, las disfunciones cardíacas neonatales, y a largo plazo, estos niños de madres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de presentar complicaciones metabólicas como obesidad y diabetes tipo 2 en la adultez. También las mujeres que han sido diagnosticadas con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de presentar en los próximos 10 años diabetes tipo 2. Por lo tanto, como vemos, estos factores de riesgo para diabetes gestacional son prevenibles, ¿sí? Y mediante un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y aquí juega un rol fundamental la educación alimentaria y la educación nutricional en las mujeres para que adopten un estilo de vida saludable y puedan modificar, ¿sí? O prevenir esos factores de riesgo. Los pilares, ahí estamos en la otra, sí, bien. Con esto, sí, vamos a ver un poco cuáles son los pilares del tratamiento, y como vemos que la educación diabetológica está en primer lugar, ¿sí?
El plan alimentario tiene que ser, por supuesto, adecuado a la edad gestacional de la paciente, el automonitoreo, la insulinoterapia de ser necesaria y la actividad física. En esto de la educación diabetológica, que hago mucho hincapié en la educación del paciente, porque consideramos que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, sino que es el tratamiento en sí, y que es importante brindarle a través de la educación al paciente las herramientas para que ellas sean las protagonistas de su cambio hablando de cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y es la base del tratamiento y debe ser responsabilidad compartida por todo el equipo de salud, exponiendo los conocimientos hacia el paciente y hacia todo su entorno familiar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los objetivos del tratamiento nutricional, va a ser, por supuesto, lograr una alimentación variada, equilibrada, ¿sí? El siguiente, Fer. La próxima, ¿Pasar? Lu, perdona. Ahí estamos. Sí, la próxima. Ahí. En cuanto a los objetivos del tratamiento nutricional, va a ser lograr, por supuesto, una alimentación variada, equilibrada, garantizar el adecuado aporte de todos los nutrientes al feto, promover una ganancia de peso adecuada tanto para la mamá como para el bebé, promover una mejor selección y combinación de alimentos para alcanzar los objetivos glucémicos, evitar las complicaciones, mantener, esto es un punto importante, mantener el placer de comer y solamente prohibir los alimentos cuando la evidencia científica lo avale. Hay muchos mitos alimentarios alrededor de la diabetes y prohibiciones alimentarias que por ahí no, hay que erradicarlas en la consulta nutricional y trabajar mucho con la educación alimentaria en cada consulta para erradicar estos mitos que están muy arraigados en la población en general. Próximo. En cuanto a las bases del tratamiento nutricional, va a ser fraccionar las comidas durante el día, en 6 comidas aproximadamente, distribuir los hidratos de carbono en porciones, respetar los horarios de las comidas es fundamental, cubrir la cantidad diaria de carbohidratos limitados, priorizar el consumo de carbohidratos complejos siempre que sean ricos en fibra, de bajo índice glucémico, con eso decimos que sean cereales integrales, salvados de trigo, legumbres, vegetales y las frutas enteras, ¿sí? Esto es beneficioso para mantener adecuadas las glucemias postprandiales y asegurar una correcta hidratación durante el día también es fundamental. Garantizar un buen aporte hídrico de 2 a 3 litros de agua por día es la recomendación. Próxima. En cada control nutricional es importante monitorizar, ¿sí?, la ganancia de peso. La ganancia de peso de la paciente tiene que ser adecuada y siempre va a ser en función del estado nutricional previo de la paciente. Si esta paciente tiene bajo peso y un índice de masa corporal menor a 18,5, la ganancia de peso recomendada es de 12 kilos y medio a 18 kilos. Ahora, una paciente que tiene sobrepeso o obesidad, la ganancia de peso va a estar limitada a 7 kilos, ¿sí?, de 7 a 11 kilos si tiene sobrepeso, y si tiene obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, la ganancia de peso va a estar limitada a 7 kilos, ¿sí?, para garantizar, garantizando por supuesto siempre los aportes nutricionales y evitando la pérdida de peso en el embarazo, por supuesto. Bien, en cuanto a la próxima, en cuanto a la terapia nutricional, debe ser individualizada según las necesidades de cada paciente, así como dijimos, según su estado nutricional previo, el valor calórico no debe ser menor a 1.700 calorías, siempre a partir del segundo trimestre se incrementa el aporte calórico, y en cuanto a la selección de los alimentos, los hidratos de carbono siempre van a ser con selección de complejos, ricos en fibra, garantizar un buen aporte de proteínas que sean de alto valor biológico, una selección de ácidos grasos, no, ácidos grasos que sean bajas en grasas saturadas, priorizando el aporte de ácidos grasos mono y poliinsaturados, y garantizar el aporte de micronutrientes como hierro, calcio y ácido fólico. Con esto queremos decir que la alimentación en la paciente con diabetes gestacional debe ser cardioprotectora, como cualquier alimentación de una paciente con diabetes. La próxima diapositiva. El fraccionamiento, como dijimos anteriormente, van a ser 6 comidas distribuidas a lo largo del día, con porcionamiento de los carbohidratos, puede corresponder una colación nocturna según cada caso, y la hidratación 2 a 3 litros, como dijimos, de agua en la recomendación de las guías nacionales. Bien, en cuanto a la próxima. En cuanto a las consideraciones básicas sobre los carbohidratos,
Sabemos que los carbohidratos es el primer nutriente que eleva la glucemia prandial y que comienza a aumentar la glucemia a los 15 minutos posteriores al inicio de su ingesta y se convierte en un 100% en glucosa a las 2 horas. Es importante individualizar el aporte de carbohidrato en cada paciente según el requerimiento nutricional, según el requerimiento energético de esa paciente, los hábitos alimentarios, el estado nutricional previo, el nivel de actividad física y sus controles glucémicos, ¿sí? Por lo tanto, hacemos hincapié en que la terapia nutricional tiene que ser individualizada. Y, bueno, sabemos que los carbohidratos generan distintas respuestas glucémicas según el tipo de carbohidrato y según la combinación que tenga ese carbohidrato con otros alimentos. Próxima, por favor. Bien, la fibra alimentaria es como el eje o la base del tratamiento del plan alimentario de una paciente con diabetes, y es importante cubrir el aporte diario de 25 a 30 gramos por día de fibra, porque retarda el vaciamiento gástrico, produce sensación de saciedad y además retrasa la respuesta glucémica postprandial. Esto es fundamental para lograr cubrir los objetivos glucémicos en los pacientes. Próxima diapo, por favor. ¿Cómo decimos con cuánto cubrimos 30 gramos de fibra en el día? Para hacer un ejemplo práctico, para cubrir 30 gramos de fibra en el día son con 2 rebanadas de pan integral, una taza de legumbres cocidas siempre, ¿sí? Frutas, un aporte de 2 a 3 frutas en el día, 3 porciones de verduras. Siempre tiene que haber algo crudo, ¿sí? Que tiene mayor aporte de fibra, ¿sí? Y un puñado de frutos secos. Con esto cubrimos 30 gramos de fibra. Cuando hacemos un aporte de fibra es importante acompañar con una buena hidratación para evitar alteraciones gastrointestinales en la paciente. Próximo control. Próximo diapositiva. Bien. El índice glucémico es un concepto básico que siempre hay que tenerlo en cuenta en lo que sería la alimentación de las pacientes con diabetes. Sabemos que es un indicador numérico que lo que describe es la velocidad y el impacto, ¿sí? Glucémico que genera esa ingesta de carbohidratos de determinado alimento. Próxima, por favor. El índice glucémico se clasifica en alto, medio y bajo, según el impacto glucémico que genere. Un impacto glucémico alto, ¿sí? Genera la miel, lo que serían los panificados refinados, como las galletitas de agua, el pan blanco, el azúcar, ¿sí? Un índice glucémico medio son los productos como los fideos, ¿sí? De trigo o la remolacha cocida. Y un índice glucémico bajo son todos los productos integrales, ¿sí? Y los lácteos, y la remolacha cruda, por ejemplo. Cómo cambia el índice glucémico según la cocción del alimento también es algo que se trabaja mucho en la consulta nutricional y en cada control con los pacientes. Próxima, por favor. Próxima. Los factores que influyen en las glucemias, ¿sí? Como vimos, es la cantidad de carbohidratos, el tipo de carbohidratos, si era de alto o de bajo índice glucémico, el grado de gelatinización del almidón. Con esto queremos decir que no es lo mismo, por ejemplo, que la paciente consuma un puré de papas, ¿sí? Caliente, o una ensalada rusa. Por ahí está como ahí, se sigue prohibiendo, por ahí veo la ingesta de papa, o si sos diabético no puedes consumir papa. Hay como ciertos mitos que hay que erradicar, ¿sí? Incluso que los mismos pacientes traen esas creencias, ¿sí? Y que por ahí se trata de simplemente modificar la técnica de cocción, ¿sí? A través de esa modificación podés lograr disminuir el índice glucémico de ese alimento. Por ejemplo, un ejemplo claro sería esto, una ensalada rusa. Una ensalada rusa tiene menor índice glucémico que un puré de papa caliente, por ejemplo. Bien, otro aspecto que es importante es la consistencia, si el producto está entero o si está dividido. En este caso sería el ejemplo, por ejemplo, del jugo de naranja y la fruta entera. El jugo de naranja tiene alto índice glucémico, ¿sí? En cambio, si la paciente consume la naranja completa, con el ollejo, con la pulpa, tiene un índice glucémico menor.
el agregado de sustancias como el ácido ascórbico, el jugo de limón, a preparaciones que tengan carbohidratos, también ayuda a disminuir el índice glucémico de este alimento, y siempre el binomio fibra, almidón, ¿sí? Que tiene que ir como siempre la combinación de los carbohidratos, ¿sí? Para lograr reducir el índice glucémico. Con esto quiero decir que no hay alimentos prohibidos en la alimentación del paciente con diabetes, inclusive diabetes gestacional, ¿sí? Sino que hay que trabajar mucho en lo que sería la educación alimentaria y las técnicas de cocción y combinación de los alimentos para lograr retrasar el impacto glucémico de ese alimento y con esto lograr mejores controles metabólicos. Bien, la próxima diapositiva, por favor. La alimentación de la embarazada con diabetes gestacional debe ser balanceada, como dijimos, cereales, legumbres y derivados deben ser preferentemente integrales, o bien combinándolos con algún aporte de fibra extra. Los lácteos deben ser descremados, carnes y huevos, por supuesto siempre carnes magras, verduras y frutas, cubrir 5 porciones al día, siempre priorizando las verduras que sean preferentemente crudas o combinadas con cocidas, pero siempre en el plato debe haber algo crudo, ¿sí? Y bueno, y la selección de grasas y aceites debe ser con selección, priorizando el aporte de los mono y poliinsaturados, como el aceite de oliva, por ejemplo, ¿sí? Las aceitunas, las paltas, que aportan estos ácidos grasos esenciales, que es necesario incorporarlos en la alimentación, ¿sí? Y el aporte de la hidratación a base de agua, que es fundamental. Por lo tanto, en la próxima diapositiva vamos a ver el plato saludable. Esto sería una representación gráfica general, ¿sí? Porque decimos que la terapia nutricional debe ser individualizada, pero en líneas generales podemos decir que un plato saludable corresponde a que el 50% del plato esté compuesto por vegetales crudos y cocidos, ¿sí? Un cuarto del plato con proteínas de alto valor biológico cubiertas por carnes y huevos, ¿sí? O lácteos, y el otro cuarto con cereales integrales. Siempre debe acompañar con el aporte de aceite, que siempre la recomendación que el aceite se incorpore en crudo, no cocido, y la fruta como postre, y la hidratación que siempre tiene que estar representada a través del agua. Bueno, esto es una representación gráfica y general de lo que sería la terapia nutricional, porque la terapia nutricional debe ser individualizada y acorde a cada paciente y situación. En cuanto a la próxima diapositiva, la actividad física es importante porque ayuda a mantener el peso y a controlar el nivel de glucemia, y por supuesto que tiene que estar recomendada por el médico según la condición física y el estado de salud de cada embarazada, pero es un aliado clave para los controles glucémicos. Y en la próxima diapositiva, como conclusión, vemos que las estrategias de abordaje, ¿sí? Es trabajar articuladamente con los servicios médicos de endocrinología, ginecología, salud mental también, ¿sí? Hacer como lo trabajamos en el hospital en forma interdisciplinaria, donde la paciente en estos momentos no estamos haciendo talleres de educación, pero en épocas antes del COVID, hacíamos los talleres de educación diabetológica y nutricional, ¿sí? Es importante concientizar la problemática de la diabetes y las complicaciones, y la educación alimentaria es una herramienta clave para lograr que las pacientes logren un estilo de vida más saludable, y como dijimos que existen factores prevenibles en la diabetes, en lo que sería diabetes gestacional, en esos factores prevenibles como la obesidad, la hipertrigliceridemia, la macrosomía fetal en embarazos previos. Estos factores prevenibles se pueden trabajar a través de la educación alimentaria, ¿sí? Para que las pacientes logren adoptar cambios en su estilo de vida, ¿sí? Y en esto hago hincapié mucho en lo que es educación, porque es fundamental que los pacientes que se les brinden estas herramientas, que el paciente sea el protagonista de su cambio, que nosotros como trabajadores seamos los que acompañen en ese proceso, pero siempre que el paciente se responsabilice, ¿sí? Y adquiera esas herramientas para que pueda tener un autocuidado, ¿no? Y para eso la educación es la base. También cuando hablamos de insulinoterapia,
desde la técnica de insulinización, la forma, etcétera, todo lo que sea educación diabetológica es fundamental porque se logra que se ha visto que el paciente que está informado, el paciente que está educado, tiene mejores resultados en su tratamiento. Bueno, esto fue lo que queríamos comentar y bueno, acá le quería dejar una imagen de cuando hacemos los talleres de educación diabetológica en el hospital, lo hacemos con embarazadas, bueno, a veces nos acompañaban sus maridos y se hacían todos los martes, una vez a la semana, y también hacíamos, bueno, en los momentos de que eran el Día de la Diabetes, el 14 de noviembre, siempre hacíamos encuentros, acompañados siempre con el equipo de endocrinología, ginecología, nutrición, talleres de educación nutricional y diabetológica, como ven ahí, viendo las técnicas de colocación de insulina, hablando un poco sobre la alimentación, y siempre adaptándonos a la realidad de cada paciente, porque también eso es algo que hay que tener en cuenta, según el contexto donde trabajamos, adaptándonos a la realidad, pero sin dejar de enfocarnos en la educación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy clara tu presentación, Lu. Muchas gracias. Una de las cosas que me parece súper importante, qué nostalgia el tema este de los talleres de educación, la verdad, estar en contacto con nuestros pacientes, en un contexto más relajado que el consultorio, era muy beneficioso para ambas partes. Ojalá que podamos volver pronto. Una de las cosas que me parece súper importante y que hablaste muy bien es el tema de cómo íbamos a manejar las porciones y tener en cuenta, a veces las pacientes nos dicen, bueno, no pongo nada de hidratos de carbono porque mi mamá, que es diabética tipo 2, le han prohibido los hidratos y no es así. Es muy importante que la paciente con diabetes gestacional sea eso. No sacamos los hidratos de la dieta, sino que ponemos la porción adecuada. Acordémonos que el bebé tiene que seguir creciendo, que si sacamos todo el hidrato, la mamá va a bajar mucho de peso y esto no es beneficioso. ¿Es así, Lu? Bien. Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, Sí, ahí te escuchamos. totalmente de acuerdo. Se trabaja mucho, primero la nostalgia de queremos volver a los talleres, porque la verdad que resultan, se veían los resultados. De todas maneras, seguimos con la educación en el consultorio, haciendo mucho hincapié, y trabajar mucho lo que es los mitos alrededor de la diabetes, en esto de que sacan los carbohidratos, soy diabética, entonces mi vecina me ha dicho que no puedo comer fideo, no puedo comer papa, no, porque mi suegra, que también tiene diabetes, ya no lo come. Entonces hay un contexto cultural donde están que erradicar mucho, trabajar mucho desde la educación para erradicar esto y para hacer hincapié en esto de las combinaciones de los alimentos, etcétera, como para que se ve que se logra mejores controles glucémicos. Así es, y que los tratamientos son individualizados para cada momento biológico, para cada paciente en base a si tiene otras patologías o no, bien, así que eso sí me parece muy importante. Y sí, recalcar esto, la diabetes gestacional no saca el carbohidrato, sino que vamos viendo porciones, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta en el chat? Sí tengo un comentario de Inés Ortiz en donde nos pone que es necesario contar con recursos humanos en las guardias y atenciones diarias de ginecología en todos los nosocomios para evitar riesgos mayores y la atención oportuna sin recursos. No suplimos la necesidad del paciente y las patologías desde mínimas hay que responder y acudir en tiempo y forma. Si la paciente no encuentra ayuda oportuna es un riesgo. Sí, la verdad que sería lo ideal poder volver a la normalidad. Yo creo que con el descenso de casos y ahora abriendo algunos consultorios vamos a poder dar algo de respuesta y se irá de a poco. Seguimos siendo un hospital COVID nosotros, por lo menos por ahora, ¿sí? También yo creo que también se ha visto esto influido porque muchos CAPS han hecho una redistribución de su personal y muchos están en los hospitales mayores. No sé si es el caso de los ginecólogos,
Pero bueno, sí hay muchos que están redistribuidos, entonces por ahí los CAPS están prácticamente cerrados o con enfermeros y no hay personal de salud, pero bueno, yo creo que esto se va a ir normalizando. ¿Alguna pregunta para la doctora Mena, endocrinóloga, la licenciada Barrio Nuevo, el doctor Olea? ¿Estamos? Me parece que no hay preguntas, están todos tímidos. Bueno, les vuelvo a repetir, va a quedar un mail a disposición de todos ustedes si es que surge alguna pregunta. El mail es diabetestuc@gmail.com. Cualquier pregunta que surja, la mandan ahí y la vamos a responder en el transcurso de los días. La verdad que ha sido un placer volver a reencontrarnos, hablar de lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta, que fundamentalmente somos médicas endocrinólogas, ginecólogos, nutricionistas, y esta es una de nuestras pasiones. Diabetes gestacional, la verdad que nos une porque a todo este equipo le gusta mucho. Ha sido un placer compartir con ustedes, chicos. Hermosas las presentaciones. Creo que nos despedimos si no hay preguntas. La verdad que muy linda el encuentro y bueno, esperemos que podamos hacerlo próximamente o también puede ser en forma presencial, que sería más lindo todavía. Muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vemos en un próximo encuentro. Que tengan un lindo fin de semana todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Sí, silencio ahí.